Ascaso y Ortiz, de paso para el frente de Belchite, revisan las fuerzas del Ézera. Like his friend Joaquín Ascaso, risen from construction worker to president of the Council of Aragon, Antonio Ortiz, a one-time carpenter, suddenly found himself with responsibilities that little, except his experience as union leader and urban guerrilla, had prepared him for. Sometimes the burden was a little hard to bear. Tu jefe, y hay que ser jefe, ¿sabes? La hostia. La de panocha, como se decía entonces. ¿Sabes? Antonio Ortiz was not a cult figure like his late comrade Durruti, the revolutionary martyr. However, and even though he refused to name his column after himself, he did allow his picture to be painted on a building in Caspe. He didn't seem to mind having his emblematic photo as the happy warrior on display at his Ijar headquarters either. That his fame increased his success with women irked some of his more rigid comrades. Se me ha acusado de haber abusado de mi condición física de guapo y de haber abusado de las mujeres. No lo he hecho nunca. Era muy bonito. Pero en Aragón, en realidad, conocí 2 o 3 mujeres en Aragón que se pusieron en la cama conmigo. Besides his friend Ascaso, Ortiz surrounded himself with a group of loyal supporters, the most devoted being Gordo and Terrer, themselves military men. La relación era como si fuéramos 2 hermanos. Él sabía muchos tangos, es así, ¿no? Uno, na 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 na. Nosotros teníamos en su coche, íbamos cantando a él y le gustaba mucho cantar tangos y cosas así. Nada. También yo lo acompañaba a eso, así, ¿no? Una vez cuando tenía muchos años me quedaba dormido y me daba así un palmetazo en la pierna y decía, a despertarse, compañero, que aquí no se puede dormir nadie, estamos en plan de guerra. Sí. Relations between the former members of the Nosotros group, however, were not what they used to be. The Minister of Justice, Garcia Oliver, who was also patron of the military academy, took his role very seriously. When inspecting the officer cadets, he declared, "You must observe iron discipline and enforce it among your men. You must no longer think of them as your friends, but rather as cogs in our military machine." Y un buen día me fui a ver a García Oliver, que era ministro, y tuvimos una bronca, porque, claro, al salir por la puerta con la secretaria, no le decimos señor ministro, le dijimos, hola, señor, ¿eh? Y eso se puso bravo. Y cuando yo le despegué, ya me puse formal y cuadrado, y no se olvide usted de que está hablando con un jefe del Ejército Republicano. Y nos fuimos. In February 1937, the CNT produced a short propaganda film, La Silla Vacía, The Empty Chair. The enthusiasm of July having died down for some time already, this was an attempt to encourage young Catalan men to enlist in the popular army. The 25th Division made up the cast, and Antonio Ortiz played himself. Antonio Ortiz, alma de la División Luis Hubert. García Oliver, cuando se hizo La Silla Vacía, la prohibió, porque decía que si era tan cruda la guerra, que iba al frente. Como presidente del Consejo de Aragón aseguro la victoria antifascista. ¿Alguna novedad? La de siempre, ¿cuál? No les dejamos en paz y les dejaremos. ¿Pasarán? No pasarán. But reasons of a more political nature were probably behind the film being banned. Depicting the anarchist domination of this part of Aragon could irritate people, especially the communists. Their Russian advisors tried to win Ortiz over.
Llevaban allí los tobaris que decíamos nosotros para que no dijeran que eran camaradas, ¿no? Para que no despertar tanta cosa, llevaban allí, nosotros les decíamos los tobaris. Llegó uno y le propuso que aceptara, que le darían el carnet de camarada cuando quisiera, del año 22 o del año 20 o el año que fuera después, ¿no? Bueno, después de la Revolución Rusa, ¿no? A condición de que él sería el bolchiló de España. Bueno, Ortiz tenía la figura más o menos entonces del bolchiló. Y cuando me hablaron del bolchiló, yo dije, ese fue el que organizó la caballería en Rusia. Si tú quieres, tú puedes ser el bolchiló de España. ¿Eh? Me dio la tentación. Yo les contesté que si habiendo empezado de muchacho con una camisa, que no consideraba que únicamente los cobardes o los ambiciones cambiaban de camisa. Y me advirtieron, pienso bien tomar el Ortiz, o revolucionó o nada. ¿Vale? Y así fue. Y así fue. The Council of Aragon was a prime target for the communists. They called it a dictatorship which terrorized its people. Behind the scenes, the Stalinists prepared to wipe out their opponents. In December 1936, Pravda reported that the Trotskyist and anarchist eradication policy would be applied as vigorously in Spain as in the USSR. Fue un día que militante me había puesto los periódicos al trabajo y los comunistas diciendo que en Aragón había reinaba el terror. Que desde Aragón reinaba el terror. Y yo, wow. Y que en ese momento llegan los mexicanos. Apart from Russia, Mexico was the only country to lend its support to the Spanish Republic. Libertarian Aragon inspired the same kind of enthusiasm as early Soviet Russia. The Mexican delegation came to see what the communes had achieved. Ortiz took the Mexicans on a tour of the front and to the villages. Before leaving, he phoned Joaquín Ascaso, who then joined them. Cuando llegué a Ascaso, le hago seña y me tiro la pistola, el cinto, el correaje y se lo entrego al chofer. Y a Ascaso le hago seña de quitar la pistola. Es decir que con todo el terror que había en Aragón, pues nos fuimos sin escolta y sin armas. Y después nos dimos una vuelta por un caserío. En ese caserío había unas viejillas cosiendo al sol, ¿no? Y una muchacha que salió. Y entonces hay un momento que está hablando y el muchacho joven le dice a la muchacha aragonesa, con la diferencia de acento entre el mexicano y la aragonesa. Y si usted conoce a eso, y la aragonesa dice, oña, y no nos vamos a conocer si solo los mandamases. Es decir, que éramos la gente que estaba sin escolta y sin pistola. Es increíble que decía el coronel Ramírez, también se llamaba aquel Ramírez de mexicano, decía que él quedaba extrañado que nosotros tuviéramos esa organización que teníamos en el frente y que ellos durante tantos años de que llevaban de revolución no habían hecho nada. Pero pues bueno, eso me dijo Ortiz, eso es cuestión de factor humano.
In Aragon, life had always been tough for the impoverished peasants, as most of the land belonged to the rich owners who exploited them. Anarchism was the only social theory to be widely supported by these poor farmers. However, their ideal was more like the asceticism of the early Christians than a futuristic utopia. Since the start of the revolution, the anarchists had not only collectivized large estates, but also the small landowners and tenants' farmers' land. For these small farmers, working their patch of land was an absolute right, and many put up resistance, as in Puebla de Icar. The local anarchists and militiamen thus came to Ortiz saying, "These stubborn fascists must be shot." Ortiz sought to calm the militants, and then went to the village himself to address the local inhabitants. Later he would write, "For them, I was there as the leader of the powerful, the ones with the guns, the tough talkers." To explain the advantages of working the land together, Ortiz gave a lengthy speech which seemed to reassure the peasants. Sugar beet was grown around Puebla de Icar. The workers had collectivized the village refinery, but negotiations for selling the sugar to the central government were conducted directly by Ortiz. Cuando el ministro general me pide azúcar, ¿y a qué precio? Yo solo vendí a ver el kilo. Deposité el dinero en el Banco de España, en Barcelona, a mi nombre, y mandé los vagones. Y entonces me di cuenta de que estaba abusando del poder. Y escribí al Comité Nacional de Cataluña y a la Generalidad, diciendo que había hecho eso. Pero de todas esas cosas no fue para provecho mío personal, sino que era la base de poder tener una fuerza, un poder económico a favor de Aragón. Francisco Muñoz and José Logroño, both CNT activists in Zaragoza before the war, were officers under Ortiz. They contributed to setting up communes in Aragon. Y aquí, en lo que respecta a Logroño y a mí, aquí en estos lugares pasamos 7 meses de nuestra vida. Aquí nos encontrábamos nosotros, estas eran nuestras posiciones. A usted le llamamos el cruce de Belchite, la posición del cruce de Belchite, Montecruz, y más lejos hacia Fuentetodos, Lomagorda. Y aquí enfrente teníamos a los fascistas. Eso le llamábamos nosotros cariñosamente la novia al viento. Y aquí en estos momentos donde nos encontramos, ¿cuántos compañeros habrán muerto? ¿Cuántos fascistas? Siempre ha habido sus inconvenientes al establecer las colectividades. No es que todos los que estaban en los pueblos fueran colectivistas, sino que esas se impusieron por una fuerza revolucionaria que traía como consecuencia la guerra. Y por eso no quiere decir que todo fuera camino de rosas, sino que había también sus inconvenientes. Pero nosotros los revolucionarios lo que queríamos que no lo disfrutaran unos pocos, sino que lo disfrutáramos todos. Hay otro problema con esto en los pueblos, que había cuadras, ¿verdad? Entonces había, no como ahora, ¿verdad? Que está todo maquinado, había muy poca máquina. Entonces tenían una cuadra, aquí una cuadra, y ahí está la cocina. Había siempre 1 o 2 hombres, ¿verdad? Allí cuidando el ganado, ¿verdad? Y entonces nosotros, ¿verdad? Militares, pues le tuvimos que decir, mirar, nosotros teníamos albañiles y teníamos, ¿verdad?, personas muy capaces, ¿verdad?, para arreglar estas cosas. Vamos a hacer, ¿verdad?, un cubierto para coger
las mulas, todo el ganado, ¿verdad? Que se tiene aquí, una cuadra, ¿verdad? Para todos. Las gallinas, pues ahí estabas comiendo, ¿verdad? Y las gallinas o los cerdos pues se venían por allí, por todos. Entonces vamos a hacer, ¿verdad? Eso nosotros lo hacíamos. Vamos a hacer un sitio para colocar ahí, ¿verdad? Si las gallinas, ¿verdad? Los huevos. Bueno, pues se ponen todas las gallinas que hay en el pueblo, ¿verdad? Se ponen en un sitio. La granja. Y cuando pongan huevos, pues huevos para todos, ¿verdad? Por lo menos, y como con las vacas, ¿verdad? Que con la leche. La leche, ¿verdad? Para las personas ancianas, ¿verdad? Y para las criaturas, son los primeros. Nosotros necesitábamos leche. ¿Verdad? Sencillamente era para el pueblo. Y todas estas 6 cosas que son pequeñeces, ¿verdad? Tienen un valor muy grande. Y así muchos pueblos pues han estado viviendo divinamente, ¿verdad? Porque estaba el ganado allí, las gallinas allí, pero las gallinas de todo el pueblo, ¿verdad? Pues y así, pues de esta manera, pues todo el mundo comía y todo el mundo estaba contento. Al campesino se le hablaba simplemente diciéndole, mira, tú tienes aquí y estás pasando las miles de calamidades, tú tienes este pequeño terreno y trabajas y te das vida, pero pasando las 1000 calamidades, pidiendo préstamos para pagarlos cuando recojas la cosecha, que si tienes que ir al médico y entonces pues se les decía, mira, a ti no te va a faltar la comida, porque lo que le toca al uno te va a tocar a ti también. Vas a estar enfermo y vas a tener un médico. Vas a tener la educación de tus hijos y la vas a tener gratuita también. Mientras los mayores construyen refugios, Ascaso no olvida la instrucción de los niños. El Consejo de Defensa de Aragón hace saber la obligación que tienen todos los niños de Caspe de asistir al colegio. The experiment with collectivism in Aragon was brief, and its achievements difficult to evaluate. It is certainly true, though, that harvest improved due to more efficient land use. However, it seems that this form of communism was not always as libertarian as some claim. All the inhabitants had to participate in the joint effort. Anyone who insisted on only cultivating his own patch of land was banished from the village. Although some communes were administered democratically, others were dominated by individuals or small groups who imposed their whim on the population. In some villages ruled by Puritan or naturist anarchists, alcohol and tobacco were forbidden. The most radical anarchists not only wanted a social revolution, but also a moral one. The libertarian youth called for dancing, as the brothel's antechamber, to be banned and cafes to be closed. In addition, the persecution of priests, the prohibition of mass, and the conversion of churches into warehouses, dining halls, or schools increased antagonism towards the anarchists. Money, as the root of capitalist evil, was abolished and replaced by coupons used to purchase food, wine, tobacco, clothes, and shoes, or even get a haircut. However, as the peseta was still being used elsewhere, this caused certain problems. Un compañero de Igualada vino por allá, a Caspe, con 2 maletas llenas de billetes. Y cuando dije, sí, aquí traigo el dinero para comprar. Le digo, eso te lo puedes volver y empapelar, porque eso no sirve. Si tú traes cosas para cambiar, como juegos, como correas de cuero, como clavos para la duda y como cosas así, podemos hacer cambio. The 1st of May, 1937, celebrations in Mexico's honor were held in Caspe. Joaquin Ascaso, at the height of his power, welcomed the Latin Republic's supportive delegation as if he were a head of government.
In Barcelona, however, despite the monument to proletarian unity erected for the occasion in Catalonia Square, the 1st of May celebrations were cancelled due to mounting tension in the city. 2 days later, Barcelona exploded. In the very same square, assault guards acting on a communist officer's orders attempted to take over the telephone exchange under the pretext that the anarchists who controlled it were listening in on official conversations. News of the attack on the Telefonica spread like wildfire, igniting the entire city. Just like in July 1936, barricades went up in the blink of an eye all over town. This time, however, the anarchist workers were not fighting the military rebels, but the Stalinists who wanted to bring them to heel. Los 6 de mayo nos sorprendieron en Valencia. Quedamos en casa del doctor Roch y del doctor Jaime Obré. Y al caso, nos quedamos en Barcelona. Yo dije, una pistolita más, no a nuestro sitio, que es donde tenemos la obligación. Y ayer se fue para Caspe, yo me quedé hijo. Stalin's agents took advantage of the chaos to murder several prominent libertarians, including the Italian philosopher Camillo Berneri. The civil war within the civil war lasted 5 days and resulted in 500 deaths, almost as many as the July fighting. Rushing home from Valencia, the anarchist ministers Garcia Oliver and Federica Montseny gave the ceasefire order to their militants. Even though the anarchists had control of most of the city, politically speaking, the communists had won. Fue por cobardía y por entrega. Porque los sucesos de mayo estaban preparados. Yo tenía una mesa de lucha y dijo que estaba un ruso un ruso hijo de un emigrado ucraniano. Y escuchaba las conversaciones y me las traducía al francés. Y también teniendo en cuenta que yo bajé a Barcelona varias veces y que en Barcelona tenían una escucha en la telefónica con taquillos por ahí y todo. Yo le sonaba. Pero no le debieron. Y yo les advertí que preparaban esto. The May unrest gave the communists an excuse to launch their anti-libertarian offensive. Unable to tackle the still too powerful anarchists directly, the Stalinists went after the weakest workers' party, the POUM, calling it a Hitlerian Trotskyite organization. Then they got Largo Caballero, the socialist prime minister, to resign, and President Azaña replaced him with Juan Negrin, a moderate socialist who used the communists who were using him. Largo Caballero's demise lost the anarchists their ministries, and the Stalinists no longer had any opposition in the Republican government. On June 16, 1937, the POUM was dissolved, and its militants hunted down. Its leader, Andrés Nin, was tortured and killed in a prison near Madrid. At the end of August, the Negrin government sent the 11th Communist Division under Enrique Lister to serve behind Ortiz's 25th Division, officially to prepare a major offensive against the town of Belchite. But the anarchists understood Lister's real intentions. In April, under the pretext of flushing out fascist infiltrators, the communist commander had already begun to attack the libertarians in Castile. In his memoirs, Lister recounts how the war minister, Indalecio Prieto, told him of the government's wish to dissolve the Council of Aragon. According to Lister, Prieto even gave him carte blanche to eliminate anyone he wished without hesitation or bureaucratic nicety. Thus, Lister's communist troops were able to attack the Aragonese communes, arresting more than 600 anarchists, ransacking union headquarters, confiscating farm equipment, and raiding storehouses. The day Lister took action, August 11, 1937, the Council of Aragon was dissolved by official decree. Unable to attack Lister's soldiers in return for fear of abandoning the front to Franco,
Ortiz's militiamen watched furiously as the pillage took place. En ese momento, para mí, contaban más Franco y los militares, los fascistas, que los comunistas. Porque los comunistas podemos creerlo barrido en un momento. Así, porque no eran tan peleadores como todo eso. Y la ofensiva contra Belchite empieza a tomar carácter de epopeya. Y el 7 de septiembre de 1937, nuestros soldados del Ejército del Este entraban en el Chite. Fecha gloriosa para la República. Estos guardias de asalto tomaron parte muy activa en la ocupación de Belchite. Veámosles satisfechos de haber podido participar en este hecho victorioso de nuestro ejército. El Belchite no era Belchite. La operación era para que el Este, la 11 División, montada sobre camiones, llegara a Zaragoza como el libertador. ¿Esto para qué lo guardan aquí? ¿Verdad? Esto es una cosa, ¿verdad? Que en fin, yo al menos creo que todo esto, lo lógico sería, ¿verdad?, que lo quitaran aquí, pero precisamente es todo lo contrario, ¿verdad? Lo dejan para que vean, ¿verdad?, lo que hemos hecho nosotros. Y nosotros esto no lo hemos hecho. Además, otra cosa, esto no... Toda esta ruina que viene no la hizo el ejército republicano, claro, porque aquí bombardeó la aviación franquista después de la ocupación, así que los bombardeos de la vida, ellos también colaboraron en destruir Belchite. Pero que nosotros siempre somos los culpables, hombre. De todos somos culpables nosotros. Antes de hacer esta operación, enviaron a Lister para deshacer toda la obra revolucionaria que había hecho la CNT. Entre ellos detuvieron al comité regional en Caspe. Entre ellos iba mi hermano, que era secretario del comité regional. Y ellos lo que querían, tenían ya premeditado que si llegaban a tomar Zaragoza, Lister iba a ser el gobernador militar de Zaragoza, porque sabían que Zaragoza era una zona con predominio libertario. Y todo eso pues ya lo teníamos nosotros en cuenta. Ellos intentaron hacer eso y nosotros, con Ortiz y el comité regional, los militantes de Aragón, se concentraron en Níjar para que, caso de que se tomara Zaragoza, entrar nosotros también, los militantes de la CNT, para contrarrestar el esfuerzo que pudieran hacer los comunistas en Zaragoza. After the unrest of May 37, a new leader, General Posas, was appointed commander of the Army of the East. Former head of the Civil Guard, this conservative officer sided with the communists who had infiltrated his staff. After his nomination, Posas visited his troops on the Aragon front. Here, in Bukaralo, accompanied by a Soviet advisor wearing civilian clothes and cap, the general inspected the men of the former Durruti column. Posas' next stop was Ijar, headquarters of the 25th Division, where he was met by Ortiz. 2 months later, however, Ortiz would be summoned by the same General Posas in the middle of the night. En ese momento recibo un teletipo tipo operador para que me riete allá. Y nos vamos con Teler
y con gordo. Nos llamó el general Pozas al cuartel general que estaba en Bujaroló y nos dijo que en evitación de que se pusieran en práctica procedimientos que a él le repugnaban, nosotros, Ortiz dejaba el mando, así. Y Ortiz dijo, pues, mi general se me dio la pistola y dijo, a esta me la tendrán que quitar de la mano. Así. Esas eran las últimas palabras que hubo allí de intercambios con el general Pozas. Usted cuando ahora se retiran y cuando llega a hija, allí tendrá usted el sustituto. Tratamos de salir en la oficina, en el despacho de Ortiz, ¿no? Y estaba ya sentado en la butaca Vivancos, sin esperar a que nos relevar ni nada, eso así. Vivancos ya estaba sentado en la mesa, escribiendo, firmando. Él se levantó de la mesa, porque si no le pegó un tiro, ¿sabes? Si no le pegó un tiro. Until taking over from Ortiz, Miguel García Vivancos, veteran anarchist from the legendary Solidarios group, had not been offered a key position by the revolution. Esa es una incógnita, no lo sé yo por qué lo quitaron. ¿Por qué lo quitaron? Eso lo deberían saberlo los mismos compañeros de la CNT y de la CUAI, deberían saber aquello, porque nosotros no sabíamos nada. The reasons for Ortiz's fall from grace remain obscure, but it must be pointed out that it was his own comrades and not the communists who pushed for his dismissal just before the Belchite offensive. The CNT leaders nominated the Confederation's division commanders. Who then did they wish to get rid of in replacing Ortiz? A commander against military cooperation with the communists? The Don Juan whom certain Puritans disapproved of? Or rather the unwanted armed protector of the Council of Aragon? Already in July 1937, CNT FAI internal mail indicated that something was afoot against Comrade Ortiz. The communists wanted him replaced by Vivancos, whom they considered more compliant. The Confederation turned its back on Ortiz for political reasons. Negotiating to join the government, the CNT could not be seen to back the Council of Aragon, which the Prime Minister Negrin fiercely opposed. The CNT secretary, Mariano Rodriguez Vázquez, nicknamed Marionette, who had nothing but disdain for the council, clearly wished to accelerate its downfall. A believer in government collaboration at any price, Marionette began looking like he was on Negrin's leash. In reality, Negrin was blackmailing Marionette. How? In May 1937, here in the town of Puigcerdà, 2 CNT representatives were arrested while attempting to smuggle jewels to France in order to buy arms. As secretary of the CNT, Marionette could be charged. In a panic, the CNT leaders turned to the Council of Aragon, which had separate legal powers, asking Ascaso to accept responsibility for transporting the goods. Que no hicieras esa tontería, porque así nos libramos de Marionette y nos libramos de todo, y que podría perderlo todo. Y José Ascaso, como vino por hablar, lo cumplió. Y después, cuando vuelve a hija, me dice, vamos arriba, a mi cuarto. Y me dice que todo lo que había declarado y se había hecho responsable. Le pegó una hostia que casi lo tumbé en la cama. Y lo agarré del cuello para ahogarlo. Imbécil, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? On August 11th, the very day the Council of Aragon was dissolved, Joaquín Ascaso was arrested. The communists seized the opportunity to justify their action against the anarchists in Aragon, calling them a bunch of gangsters. See for yourselves, even their leader is a common jewel smuggler. A month later, Ascaso was freed, cleared of all charges. Finding himself on involuntary leave in Barcelona, Antonio Ortiz went home to his wife and daughter near the Citadel Park. Relations between the couple were strained, no doubt due to the rumors of Ortiz's amorous exploits. Mi mujer no fue nunca a Aragón, me daba vergüenza. Mi hija me llevaba, estuve en Aragón y en Valencia, que está fotografiada con comandante. Y le preguntaba, ¿y tú por qué vas vestido
así, porque tenía mucho desparpajo. In December 1937, Barcelona celebrated the taking of Teruel, one of the last Republican victories in which the 25th Division, now headed by Vivancos, participated. Luis Compan stood side by side with the former anarchist Minister of Health, Federica Montseny. A banner hailed Vivancos, Ortiz's bitter enemy, as the new Durruti. In the meantime, Ortiz signed up at the military academy and passed with flying colors. Once his training was over, though, he began chomping at the bit. Likewise, Garcia Oliver, who, deprived of his ministerial post, proposed creating a strike force in Andalusia to Ortiz and Ascaso, but the project never got off the ground. Until then, untouched by the war, Barcelona was next after Madrid to experience the terror of air raids. Thanks to his friends in the Catalan Esquerra, Ortiz managed to get his family safely to France. On March 7, 1938, Franco's army launched a major offensive in Aragon and recaptured Belchite. A week later, Caspe, the former capital of the Council of Aragon, also fell. The communists blamed the disaster on anarchist commanders like Ricardo Sanz, who had succeeded Durruti as head of the 26th Division. They plotted to have him dismissed. Marionette and Garcia Oliver informed Ortiz that Sanz was ill and that he should therefore replace him. Ortiz refused when he learned that his former Nosotros comrade was in perfectly good health. At the end of March 1938, Colonel Pereira appointed Ortiz commander of the 24th Division in the Pyrenees. Ortiz took up his duties, accompanied by the ever-faithful Terrer and Gordo, as well as Joaquin Ascaso. On April 14th, as Franco's troops reached the Mediterranean to isolate Catalonia, another stranglehold began to tighten around Ortiz. On July 4th, he was once more relieved of his duties, and trusted sources informed him that he was to be killed in an ambush. This was the final straw. Cuando decido irme, yo quiero irme solo. Y los demás me dicen, pues, ¿tú crees que a nosotros no nos va a pasar nada? ¿Eh? Porque la idea mía era olvidarme y que me olvidaran. Que yo era un bicho malo. Es el grupo que se fue de España, claro. Está, por ejemplo, aquí está Gordo, Través, que soy yo, Antica y Vicente, por un lado. Aquí Ortiz y Ascaso. Ortiz estaba amargado por lo que le habían hecho 2 veces ya seguidas. Una cosa que es lógica. Cualquiera que estuviera en la situación que está Ortiz, yo lo considero lógico que abandonara el frente. Por eso, por lo mal que recompensaban sus sacrificios. Arrested by the French authorities, the fugitives requested political asylum and were granted it. On the other side of the border, their desertion had caused quite a stir. Y Medellín no nos dejó nunca tranquilos. Fíjate porque en una reunión en la Casa Grande se nos condenó a muerte. Y el único que me defendió a mí fue el sindicato de la madera. El presidente del sindicato de la madera me defendió a mí. Yo no sé si estaría muerta de acuerdo o no, pero la región primera había cambiado mucho. Yo le había puesto un poco a los tomates. Y después llegaron Justo Bueno y otro más a buscarlo. Y yo a Justo Bueno lo conocía. Es más, me debía casi la vida. Yo me confié. Justo Bueno, with this other man, a certain La Torre, offered to get Ortiz and Ascaso money and papers to leave France. In reality, they were agents of the merciless hunchback, Manuel Escorza,
head of Investigaciones, the anarchist political police. Traveling in southeast France, the two men took Ortiz and Escaso to a bar in Onteor and offered them drinks. In fact, it was an attempt to poison them that failed. Was the arsenic dose too weak, too stale? We'll never know. Yo me di cuenta, Escaso estaba por las nubes. Y después, cuando estuve 4 días con los intestinos pegados. Somehow or other, Ortiz and Escaso made it to Marseille, where Gordo and Terrer were waiting for them to catch a ship to Mexico. Como no nos encontramos allí con Ortiz en la rueda de la Canavier, pues nos fuimos esa noche, nos fuimos ya nosotros a París y ya no supe más de Ortiz hasta después de la guerra del 45. On September 10th, 1938, the day after missing their rendezvous, Ortiz and Escaso were arrested in a Marseille hotel after the Spanish government had requested their extradition. When they were released in April of 1939 after charges were dropped, the Civil War was over, the Spanish Republic no longer existed, and the CNT was in exile. After the fall of Catalonia, 500,000 refugees fled to the south of France. Rank-and-file libertarians were confined in camps, while their leaders were at liberty in Paris, Mexico, or elsewhere. In the bitterness of defeat, there was no limit to the internal quarrels and personal grudges within the CNT. Ortiz and Escaso went to Paris to demand explanations from the National Committee of the CNT in exile. Y entonces nos dicen que Mariano Rodríguez Vázquez es el que digo todo. Y Mariano Rodríguez Vázquez, la puta que va a parir. O sea, porque fue un traidor, ¿sabes? Entonces nos dice, bueno, la organización tomó unos acuerdos, sentaba allí, que de haberse cumplido, no estaría aquí. Ortiz went back to the south, to Perpignan, looking for work. It was there that the outbreak of World War II on September 3rd, 1939 took him by surprise. Along with many other foreigners declared undesirable, Ortiz was interned. At the end of November, he was transferred to the squalid camp at Verneda in the Pyrenees, where former members of the Durruti column and numerous anti-fascist and anti-Nazi refugees were confined. Ortiz found several of his friends among them, but many gave him a cold reception. Cuando fui al campo de Verneda, que estaba de Carlos, me fui a quitar la mano y no me dio. Y de Carlos no tenía por qué no haberme dado la mano. No me considero un desertor. Porque a pesar de haberme ido de España, en unas condiciones donde me ocasionó muchos disgustos, ya no me considero un desertor. Porque después, cuando hubo la ocasión, volví a luchar. Ortiz languished in Verneda until July 1942, when the Vichy government decided to send some 50 Spanish anarchists to the southern Sahara Desert. Ortiz and his companions shipped out on the Jebel Ores, and once in Algiers were packed off by train to the Djelfa camp. On arrival, the camp leader welcomed them with little ambiguity. "Gentlemen, you are here to die." But the Allied landings in Algeria put an end to this ordeal in November. Once freed, Ortiz signed up as a private in a free French unit, le Corps Front d'Afrique. Para volver a ser un hombre, había que pelear. Y el enemigo era el mismo. Era Franco, Hitler, Mussolini y compañía. No era otro enemigo. Les corps francs d'Afrique sont engagés dans le secteur nord qui borde la Méditerranée. Ortiz participated in the Tunisia campaign. Los franceses, cuando tenían un español en África, cuando tenían un español, consideraban
que tenían un blindado. ¿Sabes? Porque tenían práctica. On May 11, 1943, he took part in the Allied parade through liberated Tunis. After his unit was disbanded, Ortiz signed up with the French Africa Commandos. On August 15, 1944, the Allies landed in Provence. A month later, Ortiz was headed up the Rhone Valley on the heels of the German army. He distinguished himself in several operations, including the capture of Belfort, pictured here. Soon afterwards, Ortiz paraded through liberated Colmar with the 1st Machine Gun Commando and General Delatre's tanks. After the Battle of Alsace came the German campaign. Wounded just before the Allied victory, Ortiz finished the war with numerous medals and citations. Back in civilian life, Ortiz met up with his old friend El Valencia, a former Nosotros member. The two of them got forestry jobs in the French Pyrenees. A political refugee now, Ortiz still wanted to take up the fight against Franco. In the months and years that followed, hopes of seeing the regime fall dwindled. The Cold War brought with it a new deck of cards, and El Caudillo had to curry favor with the Americans. But the anti-Francoist activists weren't about to forget the harsh repression which followed the Civil War, where tens of thousands of executions occurred and hundreds of thousands were jailed. Divided by internal disputes, the CNT limited itself to revenge propaganda. In 1948, one of its members decided on his own to launch an attack against Franco. This secretive man was Laureano Serrada, an ingenious forger who, after helping the resistance, financed the libertarian movement with false pesetas. Along with Primitivo Gomez, a former Republican fighter pilot, Serrada planned to use a private plane to bomb Franco as he opened the regatta in San Sebastian. He unveiled the plan to his old friend Ortiz. Y entonces salió eso del avión, la avioneta. Y yo por eso es diferente. Pero resulta que cuando me enseñaba la fotografía, yo dije, esto es una bicicleta. Y bueno, decidimos ir. In mid-August, Primitivo flew the plane to an airfield near Cognac. There, they were helped by a mechanic who built a bomb-launching device under the pilot's seat. 2 weeks later, the plane flew to Tarbes, where a van made a discreet delivery of 30 German bombs stolen during the war. The conspirators then flew to an airfield near Dax, next to the Spanish border. On September 12, 1948, at 1 in the afternoon, the plane took off for San Sebastian with Primitivo Gomez, Ortiz, El Valencia, and 150 kilos of bombs. Volábamos a algo así como a 1000 metros de altitud. Y entonces yo estaba mirando todavía el tiempo del plano y Primitivo, el piloto, me dice, mira aquí, ¿ese no? Yo le digo, sí, eso es la silueta de la costa de San Sebastián. Y entonces descendió un poco y vimos a dos torpederos navegando en conserva. Y los dos torpederos, como ya los habían descubierto con los radar, nos siguieron con los ametralladoras. Hicimos 2 o 3 pases, porque primero nos fuimos a la derecha de la costa. Y el 210 estaba, en ese momento, estaba cubriendo la concha. Una le llevaba medio cuerpo a la otra. Y detrás, la lancha de la capitanía del puerto, donde estaba Franco, pero nosotros no lo sabíamos. Y entonces salen dos cazas. Y el piloto me bendice. Y después 4. Y después 2 más, 6. Y uno de los cazas nos hace el vaporeo que los tiramos. Y Primitivo pega un viraje a la izquierda en su dirección de Francia y a un palmo del suelo, del piso del agua, a un palmo del agua, para Francia se ha dicho.
Y entonces, como llevábamos unas bombas incendiarias, las llevamos al mar. On their return, Serrata suggested they bomb Franco's palace in San Sebastian, but after heavy rains the next day, the plane was stuck in the mud. Ortiz's diary note, screwed. In 1951, the French police arrested the counterfeiter Serrata and pieced together the information surrounding the attack. The story made headlines, and then Ortiz and his comrades' last stand was forgotten. Harassed by the police, Antonio Ortiz went into exile in Venezuela soon afterward. Eso, si hubiéramos conseguido hacer algo, hubiera representado unos años menos de dictadura de Franco. Yo consideraba que la pelea no había terminado para mí, porque eso fue en el año 48, y yo tenía 41 años ya. Y ya te digo, había pasado un montón de cosas y la satisfacción hubiese sido que saber que estaba en la balanza Franco, que se hubiera metido como un kamikaze, como los japoneses se metieron con la violeta. Lo llamamos así, una oportunidad de demostrar que yo continuaba siendo lo mismo. ¿Me entiendes? Una oportunidad de demostrar que yo continuaba siendo lo mismo a los compañeros, porque pasé muchas amarguras